Bienvenidos a esta nueva edición de Poder y Dinero aquí en Americano Media. Santiago, Fabián, ¿cómo andamos? ¿Cómo estás, Sergio? Hola, Santiago. Muy bien, ¿cómo te va, Fabián? ¿Qué haces? En general, nosotros nos ocupamos del mundo, de la región, de la geopolítica, del impacto en la política nacional de los Estados Unidos. Muchas veces focalizamos en algunos mercados en particular o segmentos, como el sector inmobiliario o la industria aerocomercial. Les propongo hoy cambiar el foco y meternos en algo que, bueno, indudablemente está generando muchísimo interés dentro y fuera de los Estados Unidos, que es el estado de la Florida. Ustedes saben que, claro, para los latinoamericanos es una referencia fundamental, ya que la ciudad de Miami en particular, en general el sur de la Florida, se ha convertido como una especie de meca, ¿no?, de negocios, un lugar inevitable, una referencia. Todos conocemos a alguien que está viviendo, que se está mudando, que está haciendo negocios, que está impactado por el movimiento comercial, por el entorno tan dinámico que caracteriza esa región. Pero más allá de eso, uno ve también, bueno, una suerte de globalización en términos de la vida cotidiana, las corrientes migratorias, la diversidad desde el punto de vista cultural, etcétera, que caracteriza fundamentalmente, pero no solo el sur de la Florida. Todo el estado de la Florida está experimentando un cambio muy, muy importante. Algo anecdótico, hasta 2 equipos universitarios de la Florida llegaron al Final Four en el torneo de la NCAA, casi uno diría, confirmando esta especie de momentum tan particular que experimenta el Estado. ¿Les parece bien? Me parece perfecto. Dale, adelante. Ustedes saben que, claro, uno analiza algunos aspectos históricos, sociodemográficos, culturales, y bueno, tradicionalmente, ¿cuál es la imagen que teníamos nosotros del sur de la Florida en general, de Miami en particular? La primera vez que yo fui a Miami era una ciudad de retirados, ¿no? Una ciudad donde casi era el último escalón antes de, bueno, la gente terminaba de trabajar y se iba a vivir al sur de la Florida. En los últimos 30 años esto ha cambiado realmente de forma extraordinaria y hoy, por el contrario, lo que uno ve es una ciudad joven, vibrante, un área joven, vibrante, con enorme potencial, con una cantidad espectacular de proyectos de todo tipo, no solamente, naturalmente, de real estate, con, bueno, a veces las consecuencias negativas de tanto movimiento, muchísimo tráfico, también, por supuesto, bueno y malo, ¿no? Los precios de la vivienda, por ejemplo, han subido muchísimo. Todos estos cambios, estas grandes transformaciones, tienen, por supuesto, muchas visiones. Me gustaría tener la opinión, primero general, de Santiago y de Fabián, para luego meternos en algunos de los temas que, en mi opinión, son los más interesantes, ¿no? Santi. Bueno, hay que fijarse solamente las publicaciones que nos marcan a Florida como el destino preferido de no solamente de turismo, que fue en todo caso en la época que vos contás que bueno, siempre Florida fue un destino turístico importante, interno e internacional también, sino las migraciones internas hacia Florida. Es decir, indudablemente, estados del sur, me parece que el rigor climático por un lado, pero me parece que en los últimos años se ha acelerado ese proceso en un estado que indudablemente, digamos, se muestra muy diverso y con un despliegue de desarrollo prácticamente en todo su territorio. Me parece que no es ajeno a todo esto, para acelerar ese proceso, la administración de DeSantis, porque el hecho de haber logrado los resultados que logró en la elección intermedia, indudablemente nos muestran que el atractivo, a mí me parece que está mostrando 2 cosas eso. Por un lado, que el proceso de migración interna es tan potente que está cambiando la configuración del propio Estado. Un proceso de migración interna, Sergio, que en términos de oferta cultural, de desarrollos tecnológicos, de capacidad emprendedora, favorecido indudablemente por el clima general, un tratamiento impositivo razonable que tiene el estado de Florida. Recordemos hace poco, aquí en Poder y Dinero, trazamos un paralelo entre el tratamiento impositivo que tiene un negocio en el estado de New York y el tratamiento impositivo que tiene el mismo emprendimiento en el estado de Florida, con un costo que virtualmente apenas supera la mitad de lo que es el de la ciudad de New York. La cantidad de permisos que son necesarios para llevar adelante una actividad.
Y todo eso indudablemente impacta en migraciones internas y en un cambio de configuración del propio Estado. Por supuesto, otra parte del resultado que logró es muchos votantes que indudablemente en otros momentos habrán preferido una administración demócrata y esta vez dijeron, no, yo con un gobierno así prefiero avalar esta forma de gobernar con todos como hace el gobernador DeSantis. Entonces a mí me parece que el estado de Florida ya tiene una situación privilegiada y creo que acertadas administraciones recientes han multiplicado ese proceso. Fabi, ¿cómo ves este proceso tan singular que vemos en el estado de la Florida, en su instalación, políticamente? Históricamente, Fabi era un famoso swing state, ¿no? Dejó de serlo. Era el que ganaba Florida, ganaba la presidencia y todos teníamos que mirar el estado de la Florida como decisor final y además había incertidumbre porque a veces iba para el rojo y otra vez iba para el azul. Yo me acuerdo hace unos 10 años, en la revista DEF, de un querido amigo Mario Montoto, la tapa decía Miami, la capital de América Latina. Wow. Y había algunos amigos míos que vieron la revista y dicen, che, qué exagerado, ¿por qué ponen eso? Bueno, hoy creo que nadie discutiría que Miami es una especie de hub de un montón de actividades económicas, políticas, sociales. Otro plano era que en el mundo de nosotros venimos, de las universidades, del mundo académico, nadie recomendaba ir a una universidad de la Florida. En nuestra época nos mandaban a lugares con frío, nieve y lluvia, digamos, ¿no? Había que ir a la costa este y eventualmente a California, digamos, ¿no? Chicago, ¿no? Texas, ¿no? Si no había nieve y angustia en el invierno, uno no era un buen académico. Bueno, hoy la Florida tiene universidades excelentes que han pegado saltos cualitativos y de financiamiento, de fundraising, justamente porque hay una migración de empresarios activos y retirados. Si uno hablaba con artistas, la Florida no existía, ¿no? Decían, no, Nueva York, Boston, Chicago. Bueno, hoy la Florida tiene muestras de artes, toda una movida cultural de primerísima categoría. Y otro elemento a nivel político es que me parece que la Florida muestra cómo se puede vivir sin grieta, cómo se puede vivir sin el blanco y negro que algunos sectores políticos de Estados Unidos han impuesto, ¿no? Y el gobernador DeSantis, cuando uno mira la demografía del voto de las elecciones del año pasado, claramente ha tenido votos de demócratas moderados, de demócratas centristas, digamos. Es como una especie de laboratorio de lo que debería volver a ser Estados Unidos, ¿no? Donde un gobernador no sale brutalmente a criticar a su oposición. La propia oposición republicana, quizá porque se da cuenta que no tiene margen para hacer locuras, busca una postura más centrista y moderada, ¿no? Creo que es como una especie de ejemplo, no solo a nivel político, sino a nivel de pro-business, a nivel de aliento a la llegada de empresas de otros estados, y obviamente se nutre de las fallidas políticas de otras regiones. Lamentablemente, una querida ciudad que uno ha visto deteriorarse mucho en los últimos años, como Nueva York, o dislates políticos y sociales que se hacen en el estado de San Francisco, ¿no? California, ¿no? Entonces me parece que es mérito propio, grandes méritos propios del gobernador DeSantis, de toda una dirigencia política, pero también es su producto de errores garrafales, de exceso de ideología y de tonteras que cometen muchos estados, ¿no? Es cierto, yo creo que esa tendencia hay que señalarlo, ¿no? De migración o realineamiento poblacional hacia, primero, digamos, el Sun Belt, ¿no? Los estados de este a centro-oeste, caracterizados por mejor clima, llega hasta Arizona esto. Hay una tendencia migratoria que no es reciente. De hecho, Arizona fue uno de los estados que más se ha beneficiado de migraciones, sobre todo de retirados. Como todos sabemos, las ventajas impositivas ya explicaban algunas migraciones, por ejemplo, al estado de Nevada. Vimos crecer mucho el estado de Colorado. Hay como un realineamiento, ¿no?, desde el punto de vista poblacional. Pero yo creo que lo que llama la atención en el caso de Florida, en parte también lo vimos en Texas, es esta migración de negocios en industrias del conocimiento, de tecnología,
digamos, no estamos viendo aquí solamente la continuación de estas tendencias previas, sino saltos muy importantes que marcan una discontinuidad y la elección. Algunos dicen, bueno, es el clima post-pandemia, la gente busca por ahí disfrutar un poquito más, por eso el clima, el sol, bueno, hay algo de eso también, digamos, valores que se ponderan más que antes, pero yo quiero enfatizar esto. Para que haya migraciones de empresas de tecnología, para que haya decisiones de inversión tan significativas, por ejemplo, fondos de inversión históricos que estaban en el medio oeste, que se relocalizan en el sur de la Florida, eso implica que hay algo más, que hay un clima de negocios muy favorable para que, más allá de la cuestión impositiva, para que estas empresas definan estas estrategias, ¿verdad, Santiago? Absolutamente. Yo creo que esto es totalmente decisivo y me parece que queda claro para enfatizar, para reiterar que hay una aceleración de este proceso en tiempos recientes, partiendo de atributos que el Estado de Florida ya tiene, que están en gran medida también en su gente. Yo creo que hay una gran reserva de capacidad emprendedora en Florida, favorecida por un entorno, digamos, institucional y político que lo hace poner en valor. Vamos a seguir analizando en profundidad esta cuestión después de esta muy breve pausa con una entrevista muy, muy especial. No se vayan, volvemos enseguida con más poder y dinero aquí en Americano Media.